Muy buenos días a todos, mi nombre es Guillermo Poplaski y estamos aquí en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para presentar el libro El continente dormido de Alberto Padilla y tenemos nada más y nada menos a Alberto aquí para presentarlo. Muchas gracias Alberto por venir. Guillermo, A su muchas gracias, punto. muy amable, gracias. Vamos a comenzar hablando un poquito del libro. Vos comenzás el libro dando agradecimiento a tu padre. Quiero conocer un poquito cómo fue la relación con él, si él fue quien te inspiró a hacer el libro. No sé si me inspiró, pero sí definitivamente me animaba. Este asunto de escribir un libro no es fácil para alguien que no está acostumbrado al medio impreso. Yo soy periodista, pero soy periodista, he sido siempre periodista de medios electrónicos, de televisión y de radio. Y siempre, entonces, la capacidad de comunicación a través de las manos no se me daba muy fácil. Lo mío era mucho más fácil hablar, ¿no? Eso y no sé, otra serie de consideraciones tal vez que me hacían dudar y detenerme de escribir un libro, porque hay gente que desde la adolescencia dice, ay, me voy a sentar a escribir y pum, escriben un libro, ¿no? Acabo de conocer ahí en el Expo EFI donde estuvimos a un chico de 30 años que estaba presentando un libro y me sorprendí, lo fui, lo felicité y le dije, oye, qué gran logro escribir tu primer libro a los 30. Y me dijo, no, es el tercer libro. ¿No? Sí. Entonces, y sí, entonces mi padre era el que me animaba y me animaba y me animaba y comencé a escribirlo pensando en él. Yo sabía que iba a ser una fuente de satisfacción muy grande para él, de orgullo para él y de satisfacción para mí viéndolo orgulloso a él, pero se me murió antes en el camino, ni siquiera alcanzó a saber que lo estaba ya escribiendo. Igual, ni va. Sos un reconocido periodista a nivel internacional, te hiciste muy conocido a través de la CNN en español y quisiera conocer un poco también cómo conociste a Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, ex presidente de Costa Rica. Lo dices en mi libro. Oscar Arias escribió uno de los prólogos, el otro prólogo lo escribió Álvaro Vargas Llosa. En cualquier actividad profesional tú te haces de amigos profesionales, es decir, que vas conociendo a lo largo de tu actividad y pues son amigos profesionales, ¿no? Yo tuve la característica y la oportunidad de ser periodista, pero ser periodista internacional. Entonces, a lo largo del tiempo, a lo largo de los viajes, pues vaya, llega un momento en el que te estás relacionando de manera profesional y después un poco más personal con ese tipo de personajes. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, empresarios, políticos, líderes, pero pues ese es porque es el ambiente en el que uno se está moviendo en esto de ser periodista internacional. Así es que yo siempre lo asumí con muchísima humildad. Tengo una relación personal de amistad con don Oscar Arias y también con Álvaro Vargas Llosa y por ejemplo, el tipo de situaciones que suceden y que fue una de las cosas que nos unió a Álvaro Vargas Llosa y a mí, por ejemplo. Una vez coincidimos en un evento en Ciudad de México, así como el Expo EFI. Este era un evento que estaba organizando la revista The Economist en la Ciudad de México y compartimos el escenario en un panel, Álvaro y yo. Ya nos conocíamos, pero coincidimos ahí, nos dio mucho gusto vernos y etcétera, ¿no? Y estuvimos en el evento y resulta que al día siguiente nos reencontramos en el aeropuerto, nos dimos cuenta que íbamos en el mismo avión de regreso a Estados Unidos, a Atlanta. Él cambiaba de avión a Washington, que vive en Washington, y yo a Atlanta, y cuando nos vimos decidimos irnos juntos como buenos amigos, ¿no? Y estábamos platicando, todavía no despegábamos y en ese momento él recibió un texto donde se entera que en ese momento su padre se había ganado el Premio Nobel de Literatura. Entonces me tocó estar en ese momento con él muy íntimo y muy dichoso. Y bueno, y así es como uno se va haciendo de este tipo de relaciones. Entonces, pues le pedí a don Oscar Arias que me hiciera, alguien que yo respeto mucho, que me hiciera un prólogo. Álvaro Vargas Llosa me escribió el otro prólogo. Gente muy amiga también me escribió comentarios, como a Martín Redrado, expresidente del Banco Central, entrañable amigo y alguien muy respetable, un analista muy seguido y referenciado. Un colega de él, Felipe Larraín de Chile, que fue ministro de Economía, don Claudio Loser,
argentino también, que yo aprecio muchísimo, a don Claudio, y mi colega Carlos Alberto Montaner, periodista también. Muy buenos colaboradores, la verdad, que tiene el libro. Gracias. Y yo quisiera saber por qué América Latina es el continente dormido desde hace mucho tiempo ya. Gracias. Bueno, primero que nada, El continente dormido, que es editado por Debate y publicado por Random House, ya está a la venta en todas las librerías de Argentina. A ver, yo hago, ni siquiera diría es una investigación periodística, porque no es una investigación, es una reflexión, un análisis de lo que yo he descubierto y visto y reflexionado durante 20 años de viajar a América Latina, entre México y Argentina, 3 veces al año, año con año. Y me doy cuenta que América Latina tiene muchísimas similitudes, la pobreza rampante una de ellas. Y ver cómo América Latina es tan rica, esto es un cliché, ya todo el mundo sabe que es muy rica, sí, y todo, que tiene todo, y que sin embargo sigue siendo tan pobre, y el empezar a ver esa pobreza tan dolorosa, ¿no? Y darte cuenta y realizar que cuando tú vas a un barrio pobre o a una zona rural de cualquier país de América Latina, desde Chile hasta Nicaragua, y te das cuenta que esa gente ha sido pobre desde que vino Cristóbal Colón. O sea, desde que vino Cristóbal Colón a estas aguas, a estas tierras, sí, su circunstancia no ha cambiado. O sea, el papá era pobre, el abuelo era pobre, el bisabuelo, el tatarabuelo, y hasta atrás todos eran pobres, se mantienen. Sí, entonces, bueno, me pongo a reflexionar y caigo en la cuenta, en la realización de nuevo, porque es real, que cuando viene Cristóbal Colón a las costas de Latinoamérica hace más de 500 años, ¿de qué vivíamos los latinoamericanos en ese momento? Vivíamos del maíz, del cacao, del banano, del mango, ¿no? 500 años después, más de 500 años después, en pleno siglo XXI, en el año 2017, ¿de qué vivimos los latinoamericanos? De lo mismo. De la soja, del trigo, sí, del maíz, del cacao, del café. Ponle el cobre, ponle el petróleo, pero vivimos exactamente lo mismo. Entonces llevamos más de 500 años dormidos en nuestros recursos naturales, llevamos más de 500 años haciendo lo mismo, pretendiendo un resultado diferente, que es salir de nuestra pobreza. Y yo creo que en el libro yo expongo, ya es momento de darle la vuelta a esto, y hay que hacer algo diferente, hay que industrializarnos, y hay que empezar a, ahora sí de una vez por todas, a meternos en el camino de desarrollo, porque si no, nos vemos en 500 años, ¿eh? ¿Y cuáles son los obstáculos, según los que vos creés, que están obstaculizando este desarrollo? Claro. A ver, en el fondo del problema, me parece a mí, como deducción, ¿no? Me parece casi como obvio, hay una falta fuerte de liderazgo político, ¿no? No hemos sabido tener un buen liderazgo, no hemos podido cosechar un buen liderazgo, impulsar un buen liderazgo de alguien, de un líder que nos lleve hacia adelante. Los ejemplos de líderes que hemos tenido en nuestra América Latina siempre han sido típicamente líderes por el lado del populismo, líderes que nos enamoran, líderes que nos hacen que los sigamos, como líderes que son con promesas que son totalmente irrealizables, con ideas, con promesas populistas, son sí, líderes que te dicen: yo te voy a regalar plata y tú no tienes que hacer nada a cambio. Hugo Chávez era así, los Kirchner eran así, qué pena, pero es la verdad. Y de alguna manera, esa es la única manera en la que los líderes han podido hacerse de su liderazgo, y en el proceso echan a perder a una economía. Y ese es el problema que hemos encontrado en estas economías que están echadas a perder, que no son toda la Latinoamérica. Estoy hablando, pasé sin decirlo a los países que están teniendo ahora una recesión económica, porque no toda economía, no toda América Latina la tiene, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir para poder salir de esta situación? En este libro yo no estoy descubriendo el hilo negro, yo no estoy sacándome un conejo del sombrero, no estoy sacándome un as bajo la manga, no estoy haciendo ninguna revelación importante. Es, como periodista, una exposición de hechos, y estos son solamente hechos. Yo creo que es un libro bastante objetivo, donde yo estoy proponiendo y analizando cómo es que los países desarrollados, o que antes no eran desarrollados y ahora lo están, o que están insertados en el camino al desarrollo, lo hicieron.
Y los hechos son de que todos lo hicieron de absolutamente la misma manera. ¿Y el ejemplo de México? México es el país, de nuevo, América Latina, el problema de América Latina en general es que vive casi exclusivamente de sus commodities, de sus recursos naturales, ¿no? Vive América Latina de lo que da la tierra. Y mientras que nos hemos hecho muy buenos en administrar la tierra, no hemos, es decir, aprovechar nuestros recursos naturales, en Latinoamérica no hemos sabido aprovechar y utilizar a nuestro favor los dos recursos naturales más abundantes que tenemos y más inagotables, y que son los que verdaderamente nos van a llevar al camino del desarrollo económico, que son las manos de los latinoamericanos, este es un recurso natural, sí, y el cerebro de los latinoamericanos, ese es otro recurso natural. Entonces yo estoy proponiendo no que dejemos a los commodities o a lo que nos da la tierra, sigamos haciendo exactamente lo mismo, pero también empecemos a hacer una economía paralela, digámoslo así, en donde empecemos a utilizar las manos en la forma de manufacturas y también, más importante todavía, la cabeza en la forma de generación de ideas. México es el único país de América Latina verdaderamente diversificado, o que se acerca a la diversificación que yo estoy proponiendo, y definitivamente con vocación manufacturera. México es el único país que explota de la mejor manera posible que pueden, no es muy eficiente, pero es lo mejor que pueden, sus recursos naturales, su campo, que es tremendamente ineficiente, pero están tratando de hacerlo, explota muy bien su turismo y explota muy bien las manos de los mexicanos. Es una fuerte vocación manufacturera. Ningún otro país de América Latina tiene eso. Lo que sí le falta, si adolece, es del gran mal de América Latina, de no usar la cabeza en lo más mínimo, pero se acerca. Y por otro lado, México también es el único país de la región que ha emprendido una tercera ola de reformas económicas modernizadoras, que podremos después discutir la calidad de su implementación y incluso hasta el timing. Pero la intención es muy buena, porque en el libro es de lo que hablo, de la necesidad de emprender reformas económicas que nos lleven a esta economía, al desarrollo económico que estoy diciendo, que todos los países desarrollados lo han hecho. Y yendo un poquito más para el lado del mercado, ya que estamos en este ambiente bursátil, te quería comentar, tenemos un Standard Poor's en máximos históricos, al igual que Dow Jones, por las empresas norteamericanas, tras la victoria de Donald Trump. Y tenemos también algunas empresas mexicanas que todavía no pudieron salir, ¿no? Yo quisiera saber tu opinión, si vos crees que esta tendencia se va a mantener a lo largo de los 4 años que vienen de Donald Trump, o es una oportunidad de compra para empresas mexicanas. A ver, de empresas mexicanas, yo creo que es una oportunidad de compra de empresas mexicanas. Las mexicanas sí, creo yo. Si Trump cumple sus promesas de campaña de menor o mayor medida, que hasta ahora no ha hecho nada todavía, Trump todavía no ha cumplido con ninguna de sus promesas, pero si cumple con sus promesas, sobre todo en el sentido de reducir los impuestos a las empresas y reducir los impuestos a los ciudadanos y de invertir grandemente en desarrollo, en infraestructura, en defensa, etcétera. Si se cumple eso, entonces hay consenso de que la economía de Estados Unidos se va a acelerar de manera muy importante, cuando menos en los próximos 4 años. Eso pues, debe de dar soporte al crecimiento de las acciones de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, si crece Estados Unidos, va a crecer México. Y entonces, por lo tanto, también le debe dar soporte a las acciones de México. O sea que el mercado está sobre reaccionando a lo que es esta barrera que está imponiendo Trump. No sé si sobre reaccionando, pero definitivamente sí adelantándose. Wall Street sobre todo viene en una subida muy importante. Hay gente como Warren Buffett que dice que todavía, vaya, que a él no le preocupa esta subida, dice que todavía hay mucho margen para crecer. Yo no soy técnico, pero yo no me parece que esté sobre reaccionando, me parece que se está adelantando, como siempre sucede. Si la economía crece como se espera que crezca a partir de estas acciones de Donald Trump, definitivamente la bolsa va a tener soporte. No digo que va a seguir necesariamente subiendo, pero no debería de estar cayendo. O sea, tal vez se hubiera menos, pero si la economía de Estados Unidos crece, no es incompatible que crezca con una bolsa cayendo, ¿no? Entonces yo creo que sí va a tener un buen soporte.
El último de tus capítulos habla sobre la victoria de Donald Trump justamente y el Brexit. Corte. ¿Cómo ves hacia dónde va el mundo tras estos eventos? Bueno, qué bueno que tocas el último capítulo del libro. La verdad de las cosas es que Trump nos sorprendió a todo el mundo, ¿no? Este libro lo escribí, bueno, el capítulo 10 lo escribí entre hace un año y hoy, concretamente en julio del año pasado, el capítulo 10. Y yo en el libro, en el capítulo 10, hago una exposición de hechos y un análisis sobre las razones por las cuales Trump no va a ganar la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, evidentemente eso pasó. No soy el único, vaya, consuelo de muchos, consuelo de tontos, soy tan solo uno de los pocos que se equivocó. Pero el punto es que hace un año hablábamos de lo impresentable que era Trump, de lo intolerable, de las pocas, de lo increíble de su ascenso político, de la imposibilidad de que fuera a hacer absolutamente nada, etcétera. Un año después seguimos hablando exactamente de lo mismo y sin embargo el tipo está en la presidencia. O sea, es decir, el análisis que yo hago en el capítulo 10 se mantiene, se sostiene. Lo único que cambió es que ganó. O sea, yo expongo por qué no va a ganar y sin embargo ganó. La gente y la prensa, los analistas seguimos diciendo seguimos afirmando y dando razones y motivos de acuerdo a sus declaraciones, de acuerdo al mismo de por qué no va a hacer nada de lo que dice y bueno, y sin embargo ganó. Entonces, es un tipo que ha roto o sea, no hay manera de poderlo medir. O sea, yo en este momento te digo, yo no creo que vaya a realizar muchas de las promesas que él ha hecho, sobre todo las que afectan el Tratado de Libre Comercio, etcétera, porque tengo razones concretas para pensar que no lo puede lograr, igual que las razones concretas que tenía para pensar que no iba a ganar, y sin embargo el tipo ha logrado sorprender a la gente. Así es que es un tipo que ha roto paradigmas, definitivamente, ha roto moldes, ha roto sistemas normales y reales de evaluación y de análisis, pero sin embargo ahí están los sistemas es que es la única manera que tenemos para analizarlo, así es que bueno, vamos a ver. Bueno, Alberto Padilla, reconocido periodista a nivel internacional, autor del libro El continente dormido. ¿Dónde lo podemos conseguir? Ya está en la venta en las principales librerías de toda Argentina. Bueno, esta es la tapa para que la puedan ver. Y bueno, una última reflexión, Alberto, que quieras contarnos. Bueno, tal vez una reflexión acerca del momento en el que está pasando Argentina. Yo llegué acá hace ya una semana. Yo visito Buenos Aires al menos una vez al año. Esta es la primera vez en un año que vengo. El ánimo en Buenos Aires es un poco más, es bastante más negativo que lo que había hace un año. La gente está más molesta con la situación económica. Y justamente en mi semana que he estado acá es cuando se dio a conocer que el nivel de la pobreza creció aquí. Según un informe de la UCA, exactamente. 1.500.000 nuevos pobres. Exactamente. Solo decir que todo lo que les está pasando económicamente a Argentina era totalmente previsible. Es decir, aquí los únicos sorprendidos, desdichadamente, son los argentinos. Yo no. Porque, vaya, yo hace un año que me fui, era un país que estaba cayendo cada vez más en una recesión económica más profunda. Y obviamente el efecto llega después. Entonces, cuando yo llego aquí a Argentina el martes pasado y sale el jueves la cifra o la noticia del aumento en la tasa de pobreza, yo fui el que dije, pues claro, obviamente que aumentó la pobreza porque venimos de una recesión económica, estamos en recesión económica. Claro. Por eso nadie quiere entrar en recesión económica, pues es que es una cosa consecuencia de, entonces no es ninguna sorpresa. Como tampoco es sorpresa que esté este malestar entre los argentinos. ¿Por qué? Porque es un país que viene de una recesión económica y está tratando de salir de ella. Es un efecto retardado, es una tendencia. Cuando esta administración llegó al poder, agarró el poder con una economía en recesión y con tendencia hacia la recesión. Entonces ahorita lo que está haciendo es tratando de sacar al país de la recesión, pero el gran problema de entrar en estos desbalances económicos como los que se generaron aquí en este país durante los últimos años, el gran problema es salir de ellos. Y el problema de entrar en esos desbalances económicos es que tienes que salir de ellos, porque si no sales de ellos y no los solucionas, sucede Venezuela. No hay fondo y cada vez es peor y peor y peor y peor, y ahí está Venezuela.
espero en el tiempo. Si empiezas a tratar de arreglarlos, se hace muy peor en el corto plazo, pero después el resultado es mucho más positivo. Por eso es necesario empezar a arreglar la situación lo antes posible, que es lo que este gobierno, como cualquier otro hubiera tratado de hacer, cualquier otro con sentido común, es lo que está haciendo. Pero mientras lo hace, efectivamente, son dolores fuertes. Yo hago la analogía de lo que está pasando en Argentina en este momento como alguien que está enfermo crónicamente. Si tú estás enfermo crónicamente con una enfermedad degenerativa, cada vez te pones peor y la única salida es meterte al quirófano, y tú tratas de aguantarlo y cada vez más estás más mal, hasta que un día dices ya no aguanto, me voy a meter al quirófano. Te metes al quirófano, una operación, cirugía invasiva, horrible, mucho dolor, después pasas por 4 semanas en cuidados intensivos y después una convalecencia de 3 meses. Claro. Y cuando tú estás en eso, tú dices, ¿para qué me metí a la cirugía? Estaba mejor que antes. Y sí, probablemente estabas mejor que antes, pero en el futuro vas a estar mucho mejor. Es verdad. Más o menos es lo que le está pasando a Argentina en este momento. Es duro, es doloroso, pero hay que hacerlo. Toda América Latina pasó por eso, toda América Latina. Y América Latina tuvo que hacer reformas económicas que ustedes están haciendo en este momento, como la liberación del tipo de cambio, la eliminación de subsidios, cosas que ustedes están haciendo. América Latina ya lo hizo antes, ya pasamos todos por ahí, todos estamos bien, ustedes van a estar bien, solo hay que entender que esto se tiene que sufrir, se tiene que pasar. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por venir acá. Y bueno, te deseamos muchos éxitos en la venta de tu vida. Gracias, Guillermo.